¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Con un abrazo y un simbólico apretón de manos se dio inicio a la cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La desnuclearización es difícil de decir y también de materializar. Y también la firma de un tratado de paz definitivo fueron algunos de los temas clave que se tocaron en este histórico encuentro en territorio surcoreano. El mundo fue testigo de un diálogo que a varios les costó creer que fuera real. Dos líderes por primera vez cara a cara en una línea que simboliza la división de un norte y sur que por más de medio siglo han estado en guerra. Ahora son los protagonistas de una escena inesperada. Kim Jong-un y Moon Jae-in tomados de la mano después de años de beligerancia, amenazas y misiles. Fue la primera de varias veces que ambos sonreirían y se abrazarían, bajo los aplausos de quienes no se querían perder ningún detalle de un momento que quedará para siempre en la historia. El encuentro estuvo cargado de simbolismos. Ambos plantaron un pino con tierra de las montañas de ambos países. Destaparon una placa con la leyenda "Aquí se plantó paz y prosperidad". Caminaron por un puente, conversaron en un mirador. Kim Jong-un firmó el libro de visita surcoreano y escribió la frase "Ahora comienza una nueva historia". Una nueva historia de la que ambos quisieron dar una primera señal en su declaración conjunta. Declaro claramente que Sur y Norcorea cooperarán estrechamente para completar la desnuclearización. Hemos declarado juntos que no habrá más guerra en la península coreana y que ha comenzado una nueva era de paz. Haremos todos los esfuerzos para crear buenos resultados a través de una comunicación cercana, a fin de asegurar que nuestro compromiso firmado hoy ante el mundo entero no termine y sean solo el comienzo. En ese comienzo, Kim Jong-un prometió no interrumpir más el sueño de los surcoreanos con los ensayos de misiles. Tal como estaba anunciado, se comprometieron a la desnuclearización completa de la península, pero sin especificar detalles de cómo ese proceso se llevará a cabo. Tras una cena que incluyó brindis, música y la participación de las primeras damas, faltaba escuchar la reacción de alguien que se mostró especialmente optimista. Quiero expresar mi anhelo de que el pueblo coreano del sur y el norte puedan algún día vivir en armonía, prosperidad y paz. Y parece que eso es lo que podría ocurrir. En una fecha y lugar aún por definir, Donald Trump tendrá su esperado encuentro con Kim Jong-un y su rol será clave a la hora de poner la desnuclearización sobre la mesa. Por eso estuvo atento a los detalles del encuentro. In breaking news, North Korean leader Kim Jong-un has crossed the border. El dirigeant nord-coréen a foulé le sol de... Mientras canales en todos los idiomas interrumpieron su programación habitual para informar de la cumbre que pasará a la historia, en el único canal norcoreano controlado por el Estado, la imagen era completamente diferente. La única mención que ha habido hasta ahora ha sido un breve boletín sin ninguna imagen y sin la presentadora que da los anuncios claves para el régimen. Kim Jong-un dejó Pyongyang el viernes por la mañana para ir a la histórica cumbre entre el norte y el sur, donde las conversaciones se realizarán en el lado surcoreano de Panmunjom. Otros de los puntos claves de la reunión fue organizar encuentros entre las familias que quedaron divididas, continuar con la participación en eventos deportivos y firmar por fin el tratado de paz definitivo que ponga término a la guerra de Corea.
Un paso que esperan que, a diferencia de otras cumbres intercoreanas, se traduzca en acciones concretas y que sea el comienzo de una nueva historia. Detenido y esposado, un delincuente robó una patrulla de carabineros en la comuna del Bosque. El Jaudini criollo, que tenía 2 órdenes de detención pendientes por robo con intimidación, huyó dejando heridos y daños en vehículos policiales. Con una habilidad se pasa las esposas que la tenía en la parte posterior hacia adelante y aprovecha que está la llave puesta del RP. Una situación que había que explicar: cómo un flexible delincuente esposado en la parte posterior de una patrulla de carabineros robó el carro policial. Brian Ávila Soto fue capturado luego de una seguidilla de acontecimientos que lo tenían a él y a los uniformados como protagonistas. En Avenida Lo Espejo la policía hacía controles vehiculares, pero el auto de Brian y sus amigos no se detuvo, al contrario. Intentan atropellar a uno de los carabineros, motivo por el cual el personal policial se vio obligado a hacer uso de su arma de fuego. Para poder detenerlo, creo que sí empezaron ellos, pero disparándole a los neumáticos. En este otro punto de la comuna le dan alcance al auto fugitivo. Aquí detienen a Brian, pero mientras lo dejaban esposado, se escapó con patrulla y todo. Son los procesos que tenemos que revisar y que tenemos que hacer las investigaciones que correspondan para establecer responsabilidad en ese tipo de procesos. ¿Falta de protocolo, falta de rigurosidad? No, yo creo que alguna situación particular que afecta a alguno de los funcionarios encargados de ese procedimiento. ¿Falta experiencia quizás? Puede ser experiencia, es lo que tenemos que revisar, es lo que tenemos que investigar y revisar. El 2013 ocurrió algo similar. Esa vez el Jaudini fue un asaltante que había sido descubierto robando una zapatería en Ñuñoa. En la comuna de El Bosque la historia no terminó ahí. A esas alturas, más autos policiales se unieron a la persecución del delincuente al volante de la patrulla, hasta que un vehículo de civil de carabineros volcó en el intento por alcanzarlo. Un vehículo que participaba en la detención del peligroso delincuente resultó volcado, afortunadamente sin lesiones para los carabineros que iban arriba de él. Costó, pero finalmente Brian Ávila, con 2 órdenes pendientes por robo con intimidación, fue capturado. Hasta ahí llegó la fuga del escapista, que intentó burlar a todos. Nos vamos ahora al Vaticano. Hoy comenzó la ronda de encuentros entre 3 de las víctimas de abusos sexuales de Fernando Caradima y el Papa Francisco. Durante la tarde, José Andrés Murillo se reunió con el líder de la Iglesia. Desde Roma nos informa nuestro enviado especial, Francisco Moreno. Francisco, buenas noches. Buenas noches. La interpretación de muchos es que con esto la Iglesia quiere poner fin a los escándalos de pederastia, no solo al interior del clero chileno. Para las víctimas, el resultado de una contribución por parte de la Iglesia es finalmente la toma de decisiones drásticas por parte de la alta autoridad de esta institución católica. Es el resultado sin duda de la presión social y también en consecuencia de esta investigación que a principios de año se llevó a cabo por el obispo de Malta en nuestro país. A partir de esto es que el Papa Francisco toma la decisión de llamar a las víctimas para conversar con ellos. ¿Cuánto tiempo debió pasar? Fueron muchos años. Finalmente, hoy las víctimas comenzaron a ser escuchadas. Hace años los 3 decidieron contar su historia. Iniciaron una pelea por denunciar los abusos al interior de la Iglesia Católica chilena. Hoy los 3 protagonizan un hecho que es inédito y que podría tener enorme impacto. Los 3 piden justicia. El Papa los llamó para conversar y pedir perdón. Hola. La verdad es que poner aquí sobre todo el nombre de muchas personas que fueron víctimas de abuso sexual clerical. Algunos de ellos se quitaron la vida. Otros siguen sufriendo y otros siguen luchando también junto con nosotros. José Andrés Murillo, junto a James Hamilton y Juan Carlos Cruz, fueron víctimas de abusos sexuales por parte del ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, quien en 2011 fue sentenciado y obligado al retiro. Los 3 aseguran que su permanencia en el Vaticano también representa el deseo de cientos de víctimas de decir basta a los abusos y encubrimientos por parte de miembros de la Iglesia Católica. Tenemos muy presente en nuestros corazones a tanta gente en Chile que se ha hecho expectativa, a todos nuestros amigos que han sido víctimas de abuso, los maristas, otras víctimas de abuso clerical, las víctimas de PES, víctimas de O'Reilly,
víctimas de otros obispos, sacerdotes, que sepan que esto no es un tema nuestro, es un tema de todos. Este es el lugar donde están hospedados Murillo Cruz y Hamilton. Es la Casa Santa Marta, un recinto de huéspedes a un costado del Vaticano. Lo que vienen a discutir, sostienen, es un tema de todos, una oportunidad para entregar verdad y pedir a cambio justicia. Esperando aportar con nuestro grano de arena que este ojalá sea el fin de la cultura de abuso y encubrimiento por los obispos en la iglesia. Es una ronda de encuentros que sentará un precedente para la reunión que el Papa sostendrá con los obispos chilenos en las próximas semanas en el Vaticano y que naturalmente se anticipa noticiosa. Ya hay rumores de renuncia por parte de altos miembros de la curia chilena a raíz de los escándalos de pedofilia y abusos que sacuden a la Iglesia Católica. La interpretación de este mensaje es mucho más profunda de lo que parece y a juicio de los vaticanistas. Este es un golpe en la mesa para frenar los abusos al interior de la institución católica. La petición del perdón y el ofrecimiento también de la reparación van a estar de la mano de las decisiones que se tomen, de las determinaciones y también de las sanciones que se apliquen al interior de la misma Iglesia Católica. La última palabra la tiene el Papa. Desde Roma nos despedimos, cerramos este despacho. Soy Francisco Moreno, enviado especial de 24 horas. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias, Francisco. Solamente agregar un dato. José Andrés Murillo precisamente ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice: hoy conversé 2 horas con el Papa. De manera muy respetuosa y franca le expresé la importancia de entender el abuso como un abuso de poder, de la necesidad de asumir la responsabilidad, el cuidado y no solo el perdón, también del postergado rol de la mujer y las comunidades. Solo espero que sea útil, que ayude a cambiar lo que sea necesario para que el mundo sea un lugar que cuide, sane, acompañe y que no maltrate. Y que la Iglesia Católica en eso sea aliada y no más abusadora. Mensaje publicado hace escasos minutos. Conversación respetuosa entonces y franca, esa es la descripción. Vienen luego conversaciones con Hamilton y con Cruz, y el día lunes una conversación con los tres. Exacto. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que sigue sucediendo en el Vaticano. ¿Vamos con otras informaciones? Sí, ya está en marcha este fin de semana largo que tienen alerta las autoridades del Ministerio de Obras Públicas luego del colapso que se vivió, ¿verdad?, en algunas carreteras durante Semana Santa. La gran duda es si en caso de producirse atochamiento en los peajes, sería posible levantar las barreras para agilizar el paso de los vehículos. Este fin de semana será de los largos, con día sándwich incluido para miles de chilenos. Así lo indican estas imágenes captadas en el terminal de buses de Santiago, donde las proyecciones anticipan que más de 1 millón de personas viajará en bus por las carreteras. Como siempre, aprovechándose de los fines de semana, siempre se recargan con los costos de los pasajes. ¿Encontró pasaje? No, nada. Hacia Concepción no pillaba pasaje. ¿Agotado? Hay, pero están carísimos. Problemas en los terminales, también en las rutas, donde el colapso vial producido en Semana Santa aún está en el recuerdo. Los planes de contingencia con vías 3x1 y un extenso peaje a Luca en las rutas 5 y 68 el próximo martes serán la fórmula para evitar la congestión. Si uno no se le está prestando dicho servicio y justamente el atochamiento se debe a causas imputables a la propia concesionaria, por ejemplo, al no invertir en sistemas de cobro como el free flow o telemáticos que evitan justamente la existencia de estos tacos, obviamente no puede cobrar por un servicio que en los hechos no se está prestando. El diputado pidió al MOP que los peajes levanten sus barreras si hay congestión. Yo creo que no es esa la solución, eso puede ser una medida de parche como un castigo grande a la concesionaria, pero finalmente lo que hay que reconocer acá es que no son las concesionarias las responsables de que no haya suficiente infraestructura. La falta de infraestructura está en manos radica, digamos, en la falta de planificación y en la poca inversión adicional que se ha hecho. Los contratos y la norma no establece el mecanismo de levantar las barreras. No está establecido cuándo, ni cómo, ni quién tomaría esa decisión. Nosotros creemos que la decisión más efectiva no es preocuparnos de qué hacer con la barrera, sino que sacar la barrera. Y es por eso que estamos trabajando para que lo antes posible se instale el free flow del telepeaje y ya la pregunta no sea si es que hay o no que levantar las barreras, porque no van a haber barreras. Terminado este fin de semana largo, se espera que el MOP anuncie cuáles autopistas y qué plazas de peajes del país
incorporarán el sistema Free Flow con TAC, tal como se utiliza en la autopista central. Hasta la semana pasada su auto era también su herramienta de trabajo, hasta que un bus del Transantiago arrasó con el vehículo que estaba estacionado. Redbus, la empresa responsable de la micro, le dijo que la aseguradora consideró los daños como menores. Juzgue usted. Fue lo último que Susana alcanzó a ver de su auto. Pasada las 9 de la noche del jueves de la semana pasada, en avenida Diego Silva Enríquez de la comuna de Conchalí. Lo había dejado estacionado temprano, como siempre, derechito y bien pegado a la vereda, justamente para no tener problemas. Fue impactante, vi cuando la micro voló mi auto, porque el tipo ni siquiera alcanzó a esquivarlo, nada, se fue directo a mi vehículo, las grabaciones así lo dicen. Dice que quedó en shock porque iba caminando para subirse junto a su hija de 13 años cuando vieron cómo la micro se llevaba el Subaru Impreza del año 97 que ellos compraron el 2010. Yo vengo saliendo de la casa, justo le dije a mi hija despídete porque yo ya me había despedido y voy saliendo y siento que mi vehículo desapareció en un par de segundos y se sintió un estruendo tremendo, fue como una explosión. Hasta ese día era el auto que usaba para trabajar repartiendo las bolsas de papel que ella misma hace junto a su familia. Sin seguro, fue al día siguiente a la empresa Redbus, responsable de la micro y el chofer. Dice que en la puerta le dijeron que no atendían a nadie personalmente, pero más tarde igual alguien la recibió. Según la aseguradora, la Red Bull le dice que son daños leves y eso no son daños leves, mi auto tiene pérdida total. Ese auto, si bien no es nuevo, pero mi auto estaba full equipo, yo lo ocupo para trabajar. A nosotros, solo por teléfono, Red Bull nos dijo que tenían varios accidentes al día y que esos temas los resolvía la compañía de seguros que ellos contrataron. Del comentario que le hicieron a Susana a propósito de los daños de su auto, no hubo respuesta. Tiene quebrado el eje de las ruedas, está todo descuadrado, ya no hay nada que hacer. Yo por eso, mira, dejo el auto acá y ahora voy a tener que ponerle algo para subirlo arriba, porque si no, yo creo que va a pasar lo que le pasó a la señora. El accidente no es el primero de la misma cuadra. Los vecinos se quejan porque desde que cambiaron el lomo de toro que había hace años por un semáforo, el barrio cambió. La velocidad de los buses aquí en el sector. Por favor, es peligrosísimo aquí este lugar, porque pasan con luz roja de una manera impresionante, no respetan nada. Aquí siempre han habido varias veces accidentes. Ahí en la esquina también chocaron esa casa. Pero sí, la verdad es que sí pasa muy fuerte. Sin seguro, sin respuesta, sin ninguna certeza de lo que pasará con la reparación de su auto, Susana espera al menos un gesto de la empresa responsable de la micro, algo que le permita seguir trabajando en las mismas condiciones en que lo hacía hasta el jueves de la semana pasada. Primero fue Pucón, luego Puerto Natales y Punta Arenas. Hoy son más de 40 las comunas que prohibieron el uso de las bolsas plásticas en el comercio. Y ahora el gobierno quiere ir más allá, buscará ampliar la medida a todo el país. Producen, cortan, ordenan, envasan, distribuyen. Producen, cortan, ordenan, envasan, distribuyen. Producen, cortan, ordenan, en fin. Todos los meses la empresa Plásticos Mendoza genera 80 millones de bolsas. Los chilenos nos acostumbramos a depender de ellas. Usamos 386.000 por hora, 3.400 millones cada año. El problema es que muchas veces terminan aquí. O lo que es peor, acá. Para que entendamos el daño al que estamos hablando, una bolsa plástica se demora 1 minuto en producirse, se usa por un plazo aproximado de 15 minutos y la tenemos 400 años para degradarse. El año 2014, Pucón prohibió el uso de bolsas plásticas en el comercio. El año pasado, la medida se extendió por ley a todas las comunas costeras y ahora el Ministerio de Medio Ambiente quiere eliminarlas por completo en todo el país. Nos queremos hacer cargo de una iniciativa que ha sido empujada, la verdad, no solamente por la gran mayoría de la ciudadanía, sino por los diferentes sectores políticos. Hoy día en el Congreso existen 10 mociones parlamentarias de distintos sectores, por lo tanto creemos que llegó el minuto de definitivamente transformarla en ley. Erradicar las bolsas de Chile. Ese es el plan en el corto plazo. Espectacular. Estoy en opinión con ellos.
Creo que es muy importante para este sistema el que dejemos de contaminar. Me parece muy buena idea. La verdad es que nosotros en mi casa de a poco hemos tomado conciencia y la verdad es que uno no debería recibir. Va a haber problemas los primeros meses, todo eso, pero yo creo que está bien. Don José lleva 30 años vendiendo bolsas afuera de La Vega. Tiene de todos los precios, colores y tamaños, pero aunque su vida está ligada al plástico, comparte la medida. Si es por el bien de todos, bien, pues eliminen. Para mí no hay problema, porque vendo su negocio, no es por esa mercadería. Los pequeños locatarios ya se están adaptando, saben que el negocio va a cambiar. Papel, ya estamos incorporando lo que es reutilizable. Ya está llegando ya acá a La Vega los productos que son reutilizables. Ustedes como vendedores van a tener que adaptarse de alguna manera también, ¿no? Como se vendía años atrás, pues. Pongámosle, uno compraba tomate, 1 kilo, 2 kilos, lo envolvían en papel de diario, en cambucho. Bolsas de papel o de género para el comercio. La tendencia va en aumento, pero ¿qué pasará con la basura de la casa? Lo que nosotros hemos visto en barrios y en comunas, en que ya se han empezado a implementar y la gente que ya tiene una cultura de reciclaje más desarrollada o que tienen buenos puntos limpios puestos en su comuna, la cantidad de basura se va reduciendo muchísimo. Pucón y Punta Arenas fueron las primeras comunas en dejar de usar bolsas plásticas. ¿Cómo se lo tomaron ellos? Bueno, muy buena, pues porque parecía arbolito de Pascua, como están las áreas verdes con las bolsitas. Así que eso está muy bien. Y ha sido muy bueno, porque aparte que basura y contamina mucho la bolsa plástica. Es favorable, nos hemos acostumbrado, pero siempre al principio todo cuesta. Las otras nylon me gustaban más a mí antes de usarlas, pues. Sí, pero ahora como andan estas y hay que pagarlas, estas pues hay que comprarlas y una vez no tiene plata. Pero no todos son tan optimistas con la medida. Claudio lleva 27 años produciendo bolsas plásticas y esta eventual ley sería una mala noticia para él y sus empleados. Creemos que la prohibición no es la mejor medida, sí creemos que hay que regular y que esa regulación tiene que ser gradual, porque insisto aquí, solamente en bolsas plásticas hay 2.500 familias que dependen aproximadamente de esto. Desde la industria ya adelantaron que harán gestiones para mitigar el impacto de la ley. Lo que estamos proponiendo como ACIPLA es no hacer una prohibición, sino que más bien hacer una regulación. Restringir su uso, pero no eliminarlas por completo. Una idea que tendrán que llevar al Congreso, donde el gobierno espera ingresar esta indicación y eliminar las bolsas de todo el comercio. Un tremendo cambio cultural, malas prácticas en la venta de remedios denunciaron este viernes en la Fiscalía Nacional Económica la Federación de Trabajadores de Farmacias junto a la Corporación de Consumidores. Los antecedentes aportados, según ellos, dan cuenta del regreso de la canela. Estos incentivos económicos a los vendedores por ofrecer los remedios de marca por sobre los genéricos. Mira, vamos a preguntar por el precio del Trex para demostrar que ese medicamento tiene el mismo precio en las 3 cadenas de farmacia. ¿Cuánta cantidad de comprimido? Por 6. 19.990. ¿Y la acitromicina? Genérica. Genérica. 2.390. Siempre sorprendente diferencia de precios entre los remedios de marca y los ya reconocidos genéricos. Si el cliente puede comprar una acitromicina de 2.000 pesos, ¿por qué lo hacen gastar 20.000 pesos? Es un tema que creemos que la Fiscalía debe investigar y la autoridad debe sancionar. Incentivos económicos a los trabajadores por la venta de determinados remedios, una práctica prohibida en la ley de fármacos, conocida como canela. Los auxiliares de farmacia reciben mucha más comisión por el Trex que por la acitromicina. ¿Por qué razón? Porque hay una comisión a las metas de venta. Y para poder cumplir rápidamente la meta de venta, evidentemente que vender el genérico no le sirve. Se nota, porque igual uno no es tonto, sí, se nota cuando te están tratando de vender un medicamento y lo niegan, que no tienen otro. Lo advierten los clientes, también la Federación de Trabajadores de Farmacias, que este viernes formalizó junto a otros una denuncia contra las 3 principales cadenas en la Fiscalía Nacional Económica. Si bien el caso de la colusión han pasado bastantes años, hoy día parece que esto es de nunca acabar. Los consumidores chilenos estamos pagando los precios de medicamentos más caros de Latinoamérica. Entregamos antecedentes que tenemos comprobados que siguen usando la canela, le pagan 50 pesos por cada boleta que la persona vende y si no vende una cantidad de boletas,
esa persona no recibe los beneficios. De las 3 cadenas denunciadas, mediante un comunicado, Farmacias Alcobrán descartó el pago de incentivos por venta de medicamentos, asegurando que en 2015 los eliminó por completo. Por su parte, Cruz Verde negó que en sus locales exista la práctica denominada canela. Mientras tanto, Ahumada afirmó que continuamente revisa y perfecciona sus procesos para asegurar la confianza de sus clientes. Nada se hace. Como la prueba de que la farmacia municipal le venden la mitad de precio. El malestar ciudadano, la denuncia de la propia Federación de Trabajadores de Farmacia por malas prácticas que, según ellos, continúan sin remedio. Es doble campeona olímpica, pero podría quedar fuera de todos los próximos torneos internacionales. ¿Por qué, se preguntará usted? Su cuerpo produce el mismo nivel de testosterona que un hombre. ¿Esto le impediría participar en competencias femeninas? Estamos hablando de Caster Semenya, discriminación o emparejamiento de la cancha con el resto de sus colegas. ¿Cómo se recibió la noticia en Chile? Caster Semenya, quien va a ganar clara y rotundamente la segunda serie semifinal de los 800 metros planos. Desde que pisó la pista como profesional, Semenya se volvió una estrella. Campeonatos mundiales, oros olímpicos, suma y sigue en su medallero. La reina del podio vuelve a la noticia, pero no por su marca de tiempo, sino que por su marca de testosterona. El caso de esta atleta sudafricana de la que se duda de su sexualidad. Si me ponen 10 hombres y me dicen que diga quién es ella, te puedo asegurar que no sabría quién es. Hace casi una década su apariencia andrógena abrió la controversia sobre su participación en pruebas femeninas. Su cuerpo produce mayor cantidad de testosterona al nivel de un hombre, una condición genética que hoy la deja fuera de las pistas según la nueva normativa de la Federación Internacional de Atletismo. Por lo tanto, si los niveles de testosterona, sea cual sea la forma en que se llega a tener esa testosterona sobre lo normal, eso genera mayor masa muscular, mayor fuerza y por lo tanto deportivamente mayores logros en teoría. El rango es por lo menos 10 veces más, entre 8 a 10 veces más que una mujer. La Federación Internacional realizó un estudio que determinó que la diferencia es incluso 10 veces más entre hombres y mujeres, por lo que hay un efecto en la potencia del músculo y en la oxigenación. Yo por lo menos no lo veo como una discriminación, sino como un marco regulatorio para poder establecer en qué etapas puede competir. Para algunos es una ley discriminatoria, para otros se empareja la cancha. Lo concreto es que Semenya deberá realizarse un tratamiento hormonal para bajar los niveles de testosterona 6 meses antes de competir para regresar a pelear por una medalla. Se está hablando de discriminar por la causa que lleva el exceso de hormonas. No se está considerando las personas que tengan un estado de intersexual o un trastorno hormonal o que sean transexuales. No se consideran esas personas discriminadas. Lo que se está diciendo es que aquellas personas que los valores de testosterona son hombres tienen que bajarlo. La nueva reglamentación no solo regula los niveles de hormonas entre las atletas, sino también toca uno de los temas controversiales del momento, la participación de deportistas trans. Yo creo que eso es una gran ventaja porque hoy en día ya no entra en discusión de qué es lo que dice su pasaporte, qué es lo que dice su carnet de identidad, sino que finalmente ellos deciden dónde van a competir, pero estableciendo sus niveles hormonales como la diferencia a competir. La Federación anunció además que revisará el reglamento para atletas trans tras la evidencia de este estudio. Años de discusión que hoy fueron zanjados con una polémica medida que deja momentáneamente a la campeona olímpica fuera de las pistas. Le fallamos al país. Con esas palabras, el general director de Carabineros recordó los actos de corrupción que han afectado a la institución. El mea culpa lo hizo en el cumpleaños 91 de Carabineros, donde además se comprometió a encabezar un ambicioso plan de modernización. Hace aproximadamente 6 semanas que Hermes Soto asumió como general director de Carabineros. Desde aquel entonces, los cambios en la institución se han notado. Sumó 3.000 carabineros en las calles, que salieron desde las áreas de administración e investigación. Pero esta nueva etapa contempla un proyecto de modernización aún más grande. Y todo debido a los actos de corrupción al interior de sus filas. Asumiendo con hidalguía que en dichos casos le fallamos al país, puedo garantizarle que pondremos todo nuestro esfuerzo en colaborar con los órganos jurisdiccionales para que el más pronto esclarecimiento de los hechos y lograr así las correspondientes sanciones penales que merecen los responsables de aquello.
Pero el nombramiento de Soto como general director de Carabineros tiene un objetivo: modernizar completamente la institución. Por ello se le solicitó un plan, uno que ya envió al presidente Piñera y que el Ministerio del Interior analiza. En él se contempla que la subdirección se divida en dos: una operativa, que es el trabajo policial directo, con la creación de 3 macrozonas en el país a fin de descentralizar. Están en evaluación. Eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos la modernización operativa, pero también la modernización administrativa de Carabineros. Esa correspondería al traspaso de la Contraloría General de Carabineros y Asuntos Internos al control del general director, de tal forma que sea él quien pueda ejercer la fiscalización y prevención de actos de corrupción. Este viernes también se felicitó y se entregó una medalla a aquellos carabineros que han arriesgado su vida por la ciudadanía, ya sea en horarios de trabajo o fuera de él. Entre ellos el capitán que sacó a cerca de 40 personas tras la explosión del sanatorio de Concepción, el cabo primero que fue baleado el lunes tras la toma de rehenes de Galvarino, el funcionario que con esta imagen se valió del aplauso de todo Chile por consolar a una de las víctimas del accidente de Valparaíso. Chile y Brasil acordaron crear una mesa de trabajo para concretar un tratado de libre comercio entre ambos países. Es parte de la conversación que tuvo hoy el presidente Sebastián Piñera con Michel Temer en Brasilia. Fue construida por 6.000 hombres en 1000 días, una ciudad que guarda una particularidad: su construcción simula la forma de un avión. Justamente hasta Brasilia llegó el presidente Sebastián Piñera en su tercer día de gira internacional. Arribó al Palacio de Planalto, donde se reunió con su par brasilero Michel Temer, un mandatario que no solo ha debido enfrentar su baja aprobación en las encuestas, que solo llega a un 5% de respaldo popular, sino que además enfrentar la dura oposición en las calles tras el encarcelamiento del exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Una visita que el presidente Piñera calificó como una amistad sin límites entre ambas naciones, amistad a la que se suma un importante intercambio comercial que en 2017 superó los 9.000 millones de dólares. Vamos a iniciar, y con un sentido de urgencia, las conversaciones para tener un acuerdo de libre comercio entre Brasil y Chile. Algo que nosotros siempre hemos anhelado, Brasil también, y ahora lo vamos a transformar en realidad. Este resultado hace de Brasil, pienso yo, el mayor aliado comercial de Chile en la región y hace de Chile seguramente nuestro segundo más grande socio en este plan regional. Declaración en la que también hubo tiempo para las invitaciones. Esta primavera, en el mes de noviembre, tenemos la intención de ir con el presidente Macri a una base que está dentro del Círculo Polar Antártico y de ahí volar a la base Scott Amundsen en pleno Polo Sur y ahí sellar nuestra amistad para que ni el frío polar pueda derretir los cariñosos lazos de amistad entre nuestros países. Visita de Estado en la que ambos mandatarios no dejaron de lado la contingencia internacional. Aprovechamos de celebrar que lo que hace un mes atrás parecía el riesgo de nuevas amenazas de conflictos regionales o incluso mundiales haya evolucionado favorablemente, y celebro el acuerdo al que han llegado las dos Coreas. Así culmina la primera gira internacional del presidente Sebastián Piñera, que abarcó Argentina y Brasil, dos naciones con las que se ha querido estrechar lazos, pero también avanzar en materia de libre comercio. Desde Brasilia, este fue el informe de Carlos Chávez en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. Y el polémico proyecto minero Dominga podría tener una nueva opción para concretarse. El primer tribunal ambiental de Antofagasta anuló la decisión del Comité de Ministros de la expresidenta Michelle Bachelet, quien en el año 2017 había rechazado la iniciativa. El proyecto minero portuario Dominga presenta deficiente información de línea base e insuficiencia en sus medidas de mitigación, compensación y reparación. Ese fue el argumento que el Comité de Ministros utilizó en agosto de 2017 para rechazar la construcción del proyecto minero portuario Dominga y que días más tarde derivó en la renuncia del equipo económico de Michelle Bachelet. Sin embargo, este viernes el Tribunal Ambiental aceptó la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron a cargo del proyecto y decidió anular la decisión del Comité de Ministros. Así se abre una nueva opción de construir la minera Dominga en el sector de La Higuera, región de Coquimbo. La votación de los Ceremis para rechazar el proyecto en la cueva no habría estado debidamente motivada y fundada en sus aspectos técnicos y por tanto el Comité de Ministros a su vez no se encontraba con
o en la situación de haber convalidado dicho vicio esencial y con ello vulnerar sustancialmente las reglas elementales del debido proceso. La sentencia ordena además que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que rechazó el proyecto bajo el gobierno anterior, deberá revisar nuevamente los antecedentes del proyecto Dominga y votar para aprobar o rechazar su construcción. Si se rechaza el proyecto cuya inversión alcanza los 2.500 millones de dólares, este volverá a ser votado en la Comisión de Ministros, que esta vez estará constituido por el gabinete del presidente Sebastián Piñera. Como gobierno queremos asegurar que esta vez el proceso sí se ajustará a derecho. Nosotros vamos a ir a la Corte Suprema y vamos a cuestionar la decisión del Tribunal Ambiental. Mientras tanto esto pase, el proyecto no puede ser votado, o sea, el proyecto está siendo judicializado hoy día. A través de un comunicado, la empresa Antesairon señaló que valora la sentencia del Tribunal Ambiental y aseguraron que tienen la convicción de haber cumplido con la norma vigente. Son gastos comprometidos, pero no están financiados. El gobierno afirmó que debe desembolsar más de 5.500 millones de dólares que no tiene y apuntó directamente a la administración anterior. Revisar programas y proyectos de ley que aún se tramitan serían parte de las soluciones. Esto es lo que hemos encontrado, queremos ser claros. Esto es una situación fiscal aún peor de la que nosotros habíamos imaginado. Revisaron cuentas, los gastos, deudas, lo que hay que pagar. El Ministerio de Hacienda hizo un barrido y las noticias no son buenas. La Dirección de Presupuestos detectó que este año hay más de 1.500 millones de dólares de gasto comprometido que no tiene financiamiento. El número es similar para 2019 y al 2021 suman más de 5.500 millones de dólares. Como que a alguien le dijeran, mire, producto de que pasó determinada cosa, usted de aquí en adelante va a tener que gastar un 1% más de su sueldo todos los años porque ahora tiene una obligación que antes no tenía, que no conocía. Déficit hospitalario mayor al previsto, los subsidios de incapacidad laboral, obligaciones de pago por el traspaso de colegios y el proyecto de ley del CAE son algunos de los ítems que no estuvieron considerados en la Ley de Presupuesto 2018. Lo que más preocupa son los gastos del Ministerio de Salud. Todos los meses tenemos un presupuesto para los hospitales que se está más que pasando en términos de gasto. Y eso significa que todos los meses vamos acumulando algo de deuda que al final del día eso significa mayor gasto. Y ese mayor gasto es lo que les estamos mostrando acá. Retirar proyectos de ley y revisar programas mal evaluados son algunas de las alternativas consideradas por el gobierno. Una mochila de gasto que es mayor a la que se esperaba. El aumento del gasto público, especialmente en 2014 y 2015, fue un aumento excesivo del gasto público y en parte estamos pagando las consecuencias de ese incremento de gasto público. Lo que ocurre es que el ministro de Hacienda no quiere decir la verdad y la verdad es muy sencilla. Él quiere reducir gasto público para justificar posteriormente la reducción de impuestos en Chile. Cifras que a juicio del gobierno justifican un nuevo plan de ajuste fiscal, un apriete de cinturón que para algunos es más que necesario. Hay que pensar en usar un cuchillo más grande, una tijera más grande para recortar y ojalá sea tocando lo menos posible el gasto de inversión. Nueva polémica por los números, por las cuentas fiscales entre ambas administraciones. Los dos detenidos por el violento asalto con rehenes en Galvarino fueron formalizados. Uno de ellos sería el líder de la banda que desde el interior de la sucursal de la Caja de Compensación coordinaba un plan que estaba estudiado con detalle hasta que algo falló. La policía busca a los 3 prófugos que habrían escapado con unos 10 millones de pesos. Bajo un sigiloso dispositivo de seguridad llegó caminando al Tribunal de Garantía de Lautaro Víctor Yanquileo Pilquimán. Y en silla de ruedas, José Rodrigo Cáceres Salamanca, detenidos y a partir de ahora formalizados por los delitos configurados, luego que según la Fiscalía, armados redujeran a los funcionarios y al guardia que se encontraba dentro de la plaza de pagos de Galvarino. Uno de los rehenes detalló lo ocurrido una vez cercado al recinto por la policía, sin más la caída de lo que parecía ser un plan perfecto. Estos individuos, al darse cuenta de la llegada de Carabineros, empezaron a hablar. El líder que portaba la radio a cinto hablaba por manos libres y preguntaba dónde estaba un quinto sujeto. Le decía, estamos listos, vengan a buscarnos. Como no hubo respuesta, como la camioneta no llegaba,
El agresivo dijo, enfrentemos, hay que disparar. Y el líder dijo, sí, enfrentemos. Se pusieron de acuerdo, se decían, estamos listos, vamos. Se escucha que todos dicen vamos y nos toman como escudos. Se colocan detrás de nosotros y nos hacen salir a la calle, entiendo que para huir, pero decididos a disparar. Según el fiscal, dentro de los detenidos estaría el cabecilla de la banda y además al que todos señalan como el más decidido. Nosotros tenemos al líder de la banda, que fue la persona que daba las instrucciones, que fue el que tomó la decisión de enfrentar a Carabineros y que utilizaba el radio portátil, fue la persona que fue abatido al momento de la huida, el diputado Cáceres. Pero según la defensa, hasta ahora nada prueba que hayan efectivamente sido miembros de la banda, ni mucho menos que estuvieran vinculados a la coordinadora Arauco Malleco. Se tiene que determinar si efectivamente mi representado tuvo o no participación, y lo cierto es que en esta carpeta investigativa hay prueba que es contradictoria y que en ese caso va sentando duda razonable y que lo más probable es que mi representado llegue a ser absuelto en un proceso penal. Eso no es efectivo. La coordinadora Arauco Malleco, de hecho, el día mismo de los que ocurrió los hechos, sacó un comunicado también desmintiendo los mismos hechos. Mi representado también lo desmentió. Según el fiscal, ahora se busca a los 3 prófugos que habrían huido con unos 10 millones de pesos. Pero hay más, pues se indaga si esta banda actuó en las plazas de pago de la misma caja de compensación en las comunas de Ercilla, Curacautín y Tirúa. Hay 6 meses como plazo de la investigación del atraco, que pudo ser perfecto, pero que terminó recuperando más de 68 millones de pesos, desatando una balacera infernal con heridos y rehenes en una operación delictiva como pocas registradas nunca antes en nuestro país. Fuego cruzado y me dispararon en las piernas con una UCI. Finalmente fue capturado el asesino en serie que el FBI había buscado por muchísimo tiempo. Se trata de Joseph James DeAngelo, un múltiple asesino quien habría violado a más de 50 mujeres en las décadas del 70 y el 80. Luego de 42 años, finalmente fue arrestado y hoy arriesga la pena de muerte. Juró defender a quienes terminó matando, se comprometió a proteger a las mismas mujeres que finalmente ultrajó. Policía de día, asesino y violador por las noches, perfecta fachada que le permitió cometer brutales crímenes sin provocar sospecha alguna por muchos años, tantos que terminó convirtiéndose en el asesino serial que por más tiempo buscó el FBI. Homicidios y abusos cometidos entre 1976 y 1986, década de horror en distintas ciudades de California y Estados Unidos. 12 personas muertas sin culpable, decía el registro, más de 50 violaciones sin responsable. Eso hasta hoy, porque el fantasma al fin tiene rostro. Su nombre, Joseph James DeAngelo, el llamado asesino de Golden State. Encontramos la aguja en un pajar y fue justo aquí, en Sacramento. Una aguja encontrada tras 42 años, larguísima investigación, 72 tiene ahora DeAngelo, el policía que tras 3 años como uniformado fue despedido en el 79 luego de ser sorprendido robando en una tienda. Es muy probable que haya cometido los crímenes mientras estaba empleado como policía. Se estima que como policía DeAngelo cometió 2 asesinatos y la mayor cantidad de violaciones, las que siempre realizó a rostro cubierto, de noche, a mujeres de clase acomodada, de entre 13 y 41 años, según los datos policiales. Víctimas que eran maniatadas y tras eso, violadas, a las que les exigía luego del abuso recostarse en su cama, porque al verdugo en ese momento le gustaba mirar a la indefensa mujer, a quien le solicitaba quietud para disfrutar de su miedo, que observaba desde un rincón, ojalá en la penumbra. Tras eso, la huida, no sin antes robar artículos de valor. No nos dimos por vencidas. No, estamos muy contentas de que esto haya terminado. Testimonio de 2 víctimas abusadas por DeAngelo en 1977. La bestia que hasta la muerte golpeó un matrimonio en 1980. Y es que cuando el asesino se encontraba con una pareja, maniataba al hombre y lo obligaba a apoyar todas sus extremidades en el suelo. Luego colocaba platos en su espalda que si caían por algún movimiento provocarían, y esa era su amenaza, el inmediato doble asesinato. En esa posición, el hombre era obligado a ver y escuchar la violación de su mujer. Recibí un mensaje de texto de un amigo que decía, ¿tú crees que es realmente el tipo? Y me adjuntaba un artículo que decía, tenían a alguien, que habían arrestado a alguien. Me puse a temblar. Nunca en mi vida pensé que pasaría esto.
El padre y la madrastra de Jennifer fueron asesinados a golpes por DeAngelo en la ciudad de Ventura en 1980, cuando ella tenía 18 años. 6 años después, el victimario desapareció y desde esa fecha no existen otros delitos que puedan relacionarse con él. Dato llamativo, porque esa conducta no es común en un asesino serial, una investigación que había quedado en el olvido, que despertó nuevamente en 2016, cuando se cumplieron 40 años del primer crimen, y nuevamente se habló del asesino de Golden State. Comenzamos con un poco de vigilancia, pudimos obtener ADN descartado y pudimos confirmar lo que pensábamos, que teníamos a nuestro hombre. ¿Cómo pudo la policía comparar el ADN? Es uno de los misterios que aún existen. Lo cierto es que cuando fue apresado, DeAngelo solo mostró preocupación porque tenía el horno encendido. Nosotros nos ocupamos de eso, le dijo a la policía. Usted queda arrestado por los asesinatos cometidos en 3 condados, a los que se sumarían otros más, y las múltiples violaciones. Justicia que tardó. Ya 42 años está a puertas de llegar. En la ciudad de Sacramento, DeAngelo este viernes se sentó en el banquillo de los acusados. Así, el asesino serial que por más tiempo buscó el FBI podría ser condenado a pena de muerte. ¡Qué historia! Dios mío. Terrible. A 3 días de su nacimiento, el príncipe William y Kate Middleton revelaron el nombre de su tercer hijo, Louis Arthur Charles, o en castellano, Luis Arturo Carlos. Sí. El Palacio de Kensington señaló a través de su cuenta oficial en Twitter: los duques de Cambridge se complacen en anunciar que han nombrado a su hijo Louis Arthur Charles. Además, la corona británica informó que el niño será conocido como Su Alteza Real, el Príncipe Louis de Cambridge. La elección del nombre, la verdad es que tomó por sorpresa a la mayoría de las personas en el Reino Unido, porque las apuestas apuntaban a otras alternativas: Arthur, Albert, James y Philip. El primer nombre que finalmente recibió el niño rinde tributo al tío abuelo y mentor del príncipe Carlos, Louis Mountbatten, mientras Arthur es el tercer nombre de su abuelo y segundo del príncipe William, y el tercero rinde homenaje a su abuelo, el príncipe Carlos. La conoce, ¿cierto? Esta noticia es para los nostálgicos. 35 años después de su disolución, ABBA, el grupo sueco más famoso de todos los tiempos, vuelve a los escenarios. Increíble, no solo para los nostálgicos. Son inmortales. Bueno, inmortales. Bueno, ABBA no se junta solo para recordar. Los integrantes, los 4 completos, anuncian una nueva producción y también una gira que se llamará Avatar. Lo que hasta ahora había ocurrido solo en la imaginación de los suecos nostálgicos y de los millones de fans esparcidos por el mundo se vuelve una realidad 35 años después de la disolución del grupo. Un conjunto que llegó a reportar a su país más dividendos que la Volvo en algún minuto y que anunciaron la reunificación por Instagram, asegurando que tienen 2 nuevas canciones y no solo eso, que también harán una gira bajo el nombre de Avatar. Es bien impresionante la noticia y de hecho cuando la leí no la creí, pensé que era un meme, pero de pronto, claro, empecé a notar que había muchos medios publicando la noticia y fue muy impactante considerando que es un grupo que fue tremendamente hermético durante al menos 20 años. Incluso dentro de Suecia, me tocó vivir en Suecia algunos años en que todavía estaban con este hermetismo absoluto en el que era imposible sacarle una cuña, entrevistar a alguno de sus miembros. A pesar de que solamente en ese momento 2 de ellos vivían en Suecia, los otros 2 vivían en el extranjero. Hace 2 días, Björn Ulvaeus cumplió 73 años y recordó lo difícil que fueron los inicios de ABBA. I mean, record companies were Stone Cold. Oh, sweet my God. Forget it. It just wasn't on, you know.
todos nos volvimos locos con ella, pero la gracia de ABBA es que no ha existido ni antes ni después un grupo mejor construido en lo que es la música complaciente o comercial. Las canciones pueden ser, qué comercial son para un mundo rockero como el que me gusta a mí, pero pucha que están bien hechas, perfectas. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. Encontrarse con esta noticia 35 años después es realmente impresionante. Fueron demasiado famosos y quizás como muchos artistas que llegan a ese nivel de exposición les cuesta caro en el sentido de que ya no pueden tener una vida normal y hacen intentos realmente a veces hasta absurdos para dejar de tener contacto con la gente y intentar vivir una vida normal. Yo creo que lo lograron. But I won't feel blue like I always do, 'cause somewhere in the cloud there's you. Aunque suene cliché, imitados jamás igualados, nunca funcionaron los tributos a ABBA. No sé en qué condiciones físicas visuales estarán en este momento, por eso me llama la atención este regreso. Yo creo que el Benny y el Björn son genios para componer y siempre dieron siempre en el punto justo de lo que la gente como que necesitaba escuchar. O sea, si habláramos de publicidad, crearon un mercado, crearon un producto para crear la necesidad después y después que el mundo lo aceptó y batieron todos los récords. Se tratará de una experiencia que va a utilizar lo último de la tecnología digital y la realidad virtual. Una máquina del tiempo que capture la esencia de lo que fuimos y lo que somos, aseguran los integrantes de ABBA, que hace una década rechazaron hasta $100 millones por volver a estar juntos. Y ahora, contra todo pronóstico y para alegría de sus millones de incondicionales, no solo vuelven a los escenarios para evocar los éxitos inolvidables del pasado, sino que se juntan para entregar nuevas canciones. Bueno, y de esta historia musical nos vamos a una bastante trágica. Le gusta la danza, el deporte y por sobre todo le gustan las artes circenses. Esta es la tremenda, dramática historia de Andrea, una joven de 13 años solamente que en septiembre del año pasado sufrió una grave caída en su colegio. Mientras realizaba un taller de circo, cayó. Hoy no puede caminar. La familia denuncia negligencia de su profesora, quien hoy fue formalizada por lesiones gravísimas. Nosotros valorábamos la actitud de la Andrea y el circo para ella era una pasión. La caída fue tan grande que la Andrea al principio no sentía de aquí para abajo. Por ningún motivo le gustaba quedarse quieta. A Andrea, de 13 años, le apasiona el deporte, las artes, la danza y la cultura, y el circo reunía varias de esas destrezas. Lo practicaba en un taller extracurricular de su colegio, el Liceo Experimental Manuel de Salas. Siendo el circo un deporte de alto riesgo, nunca imaginamos la situación en la cual estamos viviendo hoy en día. La normalidad y la rutina se quebrantó el pasado 28 de septiembre del 2017. En uno de sus ensayos, Andrea propuso llevar a cabo el siguiente truco publicado en YouTube. Era un truco para impresionar en una gala que se venía. Lo más preocupante, el nombre del movimiento. El truco se llama kamikaze, que es una caída de la máxima altura en bajada, así, y tú te haces unos nudos de seguridad que te dejan sujeto a una altura mínima del suelo. Andrea, según denuncia su padre, le mostró el video a Tamara Ortiz, la profesora de la clase, para que autorizara el truco. La Tamara le dice, sube, hazlo. La profesora, ¿sí? no logra como asimilar en ese momento que el truco no era adecuado, que no era el momento, y no dice no. Y la invita a que suba. La Andrea sube, y como la Andrea es
rigurosa en su trabajo, yo la conozco, ella sabía que el truco era con 2 nudos de seguridad. Un nudo, 2 nudos. Y se lanza. En ningún momento había una colchoneta. De todas formas, lo intentó una vez, pero no le gustó la caída. Volvió a subir a 5 metros de altura. En ese momento, la Andrea empieza a sentir temor. Le pregunta a su profesora, como no le había quedado perfecto, si se hacía 2 nudos de seguridad o 1. Y la profe le dice, deja solo 1. Y la Andrea está con un nudo de seguridad arriba, mirando hacia abajo, y dice, por favor, pónganme la colchoneta. Y la profesora tomó la decisión de no colocar el colchonetón. Porque supuestamente a la Andrea le iba a faltar espacio para la caída. Iba a chocar con la colchoneta. Pero Andrea, según Mario, insiste en su miedo. Y la Andrea le dice, no estoy segura de lo que estoy haciendo, póngame el colchonetón. No le ponen el colchonetón y al final la profesora manifiesta que ella tampoco estaba segura, pero que se lance, que se tírate. Y la Andrea se suelta y cae. Y ocurre el peor de los escenarios. Y la Andrea se revienta la columna contra el suelo. Andrea quedó parapléjica. El alma se te rompe. Es decir, uno tiene una estructura interna. Nosotros hablamos de la arquitectura interior y esa arquitectura se hace agua. Te rompes por dentro. Tras el accidente, los primeros meses en Chile significaron millones de pesos en tratamientos y debido a los altos costos médicos, hoy está en Barcelona atendiéndose. Su madre es española, al igual que ella, por lo que la Seguridad Social cubre todos los gastos. Voy todos los días, de lunes a viernes, mañana y tarde, y allí junto a los otros pacientes intentamos ganar fuerzas y aprender a llevar esto. Pero Andrea lo hace feliz. Sabe que este es hoy su trabajo. Estimula sus piernas a través del deporte, con sacrificio y ganas. Espero poder estar pronto en Chile para poder ya retomar mi nueva vida. Y eso, un beso. Mientras Andrea se enfoca en ella, su padre inició la primera acción legal en contra de la profesora Tamara Ortiz, de 24 años, quien este viernes fue formalizada por el cuasi delito de lesiones graves y gravísimas. Tamara, un segundito. Disculpa, por favor. Respecto al hecho en particular, la clase había terminado. Y es la alumna que con otra alumna vuelve a hacer un ejercicio posterior a la clase. No es que Tamara le haya dicho, tírate de 4 metros, eso es mentira. ¿Ya? ¿No se lo dijo? No, en ningún caso se lo dijo. Según la defensa de Tamara, Andrea desobedeció a su profesora. Insisten que ella nunca autorizó el truco del video de YouTube. No lo visó, no lo autorizó, le desobedecieron. Y por eso es tan importante el tema que le tocó yo del preadolescente. Porque si hubieran sido niños hasta 6, 7 años, yo entiendo que la responsabilidad es absolutamente de ella, porque uno tiene control. Pero cuando uno tiene hijos de 12, 13 sobrinos, sabe que se pueden arrancar solos. Lo que pasó fue eso. Nosotros tenemos la versión de la Andrea, porque la Andrea intelectualmente está clara, y sus amigas respaldan la versión, y el guión es exactamente el mismo. ¿La profesora estaba ahí? La profesora estaba presente. Tuvo muchas instancias para detener el ejercicio, porque no era adecuado por la complejidad del ejercicio y porque no estaban las medidas de seguridad. Y la defensa de Tamara también apunta sus dardos al Liceo Manuel de Salas. Nadie del colegio, ni profesores, directores, inspectores, nadie de la familia fue a mirar el ejercicio y dijo, oye, ¿no podemos trabajar con un solo trapecio? O sea, con una sola colchoneta. No se le ocurrió a nadie. ¿Cuál es el mayor responsable de esta acción? El colegio. Fuimos al colegio y solo se remitieron a hablar a través de este comunicado, donde aseguran que la profesora contaba con la experiencia en otras instituciones. Por ahora, hay un sumario en curso y el colegio reforzó la capacitación de docentes, además de los protocolos de seguridad. La familia por ahora no descarta en una segunda instancia presentar una demanda civil contra el Liceo Experimental Manuel de Salas. Pero el primer paso, dicen, es responsabilizar a la profesora para compensar en algo el daño causado. Yo a la Tamara le diría que desde una madurez muy profunda y desde una toma de conciencia tiene que aceptar que ella cometió un error muy grave. Y por un tema de negligencia emocional, nosotros como familia estamos viviendo un gran dolor. La vida de Andrea cambió. Esta niña de 13 años hoy mira el futuro con otros ojos.
sus padres también. La prioridad ahora es aprender a vivir esta nueva vida y que ojalá alguien, sea la profesora o el colegio, se haga responsable de este grave accidente. ...24 Horas Deportes. Hola, buenas noches. Apenas terminado el partido y apenas se produjo el peor resultado en la historia de la U, se sabía que había una víctima. Ya lo insinuaba el presidente Carlos Heller, que hablaba de la vergüenza mayor en su vida deportiva. Caía el técnico Hoyos. Eso era un hecho evidente. Revisemos la noche negra de Universidad de Chile en Copa Libertadores, su derrota por 7-0 en el partido jugado en el Mineirao de Belo Horizonte, que el tiro libre de Thiago Neves abría la cuenta a los 10 minutos. La U algo insinuaba, pero fue muy corto el periodo de 10 minutos apenas. Nada puede hacer con una tibia salida Herrera ante la aparición de Rafinha para el 2-0. Luego viene el penal de Vilches en contra del uruguayo de Azcarraeta y es Sasá que con freno, cambio de ritmo y todo provoca los reclamos de Herrera, pero es el 3-0. Más encima, Zambrano, el árbitro ecuatoriano, determina segunda amarilla para Vilches, expulsado a los 46 del primer tiempo. En el minuto 4 del segundo tiempo, expulsado Echeverría. El desastre era completo. A Piacere de Arrascaeta, el uruguayo, tras centro de Dilson, 4-0. Y la fiesta continuaba. Era azul, pero era la camiseta del Cruzeiro. La U vestía de blanco. Sasá el 5-0. Thiago Neves el 6. Para concluirlo todo, Rafael Sobis. Esta es la peor derrota de un equipo chileno en Copa Libertadores de América. Hay varias cosas que pasaron anoche que a uno le cuesta entender. Bueno, sabíamos nosotros, por ejemplo, que el técnico estaba suspendido, que no podía ir a la banca. Estamos hablando de Hoyos. Pero fíjense ustedes que ni siquiera fue a la cancha. No existe ninguna explicación para esto. ¿Por qué se ausentó del estadio y se quedó en el hotel Ángel Guillermo Hoyos? Otro trascendido hablaba anoche allá en Belo Horizonte que el técnico no iba a ser despedido porque estamos hablando de 1.000 millones de pesos el costo de la salida, de la indemnización al técnico despedido. Muchas interrogantes para este doloroso momento azul. Y hay que salir adelante, bueno, claro. Muy sentido, obviamente, muy sentido. Fue el único que dio la cara tras el desastre. Johnny Herrera, capitán de la U, sacó la voz este viernes, mientras el resto de sus compañeros se escondió por la vergüenza. ¡Ya es un desastre! ¡Ya es lapidario! ¡Vergüenza lo que se vive en el Mineirao de Belo Horizonte! La decena de hinchas que llegó al aeropuerto fue testigo de cómo, salvo Herrera, ningún jugador del plantel fue capaz de aparecer tras ser protagonistas de la peor derrota en la historia del equipo, de la noche y la semana más humillante en sus 91 años de vida. Un 7-0 por Copa Libertadores que no se olvida más. Me dolí, obviamente, pero pena por todo. Y es que el papelón vivido en el Mineirao, ese que los propios brasileños denominaron una masacre, recorrió el mundo, se hizo viral y también burla en redes sociales. Me cuesta decir palabras, estoy muy dolido, estoy muy sentido, estoy destrozado. La noche fue larga, sobre todo para Hoyos, que vio el partido desde el hotel e intentó convencer a los dirigentes de seguir hasta fin de semestre. Pero la presentación y el resultado eran demasiado. Se tomó la determinación de vincular y prescindir de los servicios de Ángel Guillermo Hoyos a partir de este momento.
Poco importó la alta indemnización, el ciclo Hoyos llega a su fin. ¿En qué momento un equipo invicto perdió el rumbo? La derrota en el Superclásico, el choque de egos en el camarín y la paliza ante La Calera terminaron por acelerar el triste desenlace. Les aseguro, y mientras yo esté presente acá en este equipo, esto no se va a volver a repetir. Hoyos pagó sus errores y también por creer en referentes como Pizarro o Pinilla, que prometió no más goleadas, el mismo que este jueves en el entretiempo y de forma inaudita pedía ser sustituido. Líderes como Jara o Herrera que no aparecieron y que claramente ponen en peligro la clasificación a octavos en la Libertadores. Llegó un momento complicado, nosotros creo que consiguió dejarlo donde merecemos estar peleando los campeonatos y una pena porque sea. La U sin Hoyos tendrá ante la U de Conce a Esteban Valencia y César Enríquez como técnicos interinos mientras la dirigencia ya baraja nombres. Uno de ellos es Mario Salas, hoy técnico de Sporting Cristal de Perú, aunque los esfuerzos están centrados en Eduardo Berizzo, ex ayudante de Bielsa La Roja y cuyo último equipo fue el Sevilla de España. Tenemos que tomar decisiones muy rápidas, son momentos duros. Después de reuniones con los jugadores y todo, sabemos que estos resultados era insostenible seguir. Una goleada histórica que trajo daños irreparables, una dirigencia cuestionada, un plantel destruido y el adiós de Hoyos que deja al equipo sin timón a la espera de su partido frente a Racing en Buenos Aires, que no solo podría dejar a los azules fuera de la Copa, sino provocar un terremoto aún más profundo en la U. A esta hora la información que manejo es que el candidato número 1 para asumir la banca de Universidad de Chile es justamente el argentino Berizzo, ex compañero de Bielsa en la selección chilena. El hijo del técnico Hoyos, Ángel Hoyos, se llama igual. Hoy en Instagram salió en defensa de su padre y dijo: un tipo como este no merece salir por la puerta de atrás. Hemos tenido un rendimiento superior al 64%, solo detrás de Sampaoli en la historia de la U. ¿Alcanza esta defensa? Otra cosa que dijo el hijo: ¿hay gente interesada en sacarnos al interior del club? Una pregunta, afirmación. Revisemos la era de Hoyos al frente de los azules. Desde su presentación, muy esperada tras el fracaso de Becachese. Acá no hay magia, acá son los tiempos y trabajo, más trabajo. Duró 486 días, dirigió 55 partidos oficiales, alcanzó 32 triunfos, 9 empates y 14 derrotas. Ángel Guillermo Hoyos se va de la U con una final de Copa Chile, que perdió con Wanderers, y un título nacional. Tras eso, Carlos Heller lo sorprendió con la renovación. Gracias, piensa de... Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Guillermo sigue con nosotros hasta el año 2019. Hoyos dejó la banca azul tras recibir 16 goles en 4 partidos. Hoyo no juega a nada. Planteamientos mal hechos y resultados abultados en contra le valieron recibir duras críticas de nada menos que el capitán. Creo que regalamos el partido, sinceramente. Te quedes con un jugador más prácticamente. A mí, por lo menos, la única forma de ser exitoso en el fútbol es ir y no cansarse. Yo hablo para atrás, no hablo para afuera. Un técnico que siempre se mostró optimista ante la adversidad y dejó frases para el bronce y comparaciones para el recuerdo. ¿Qué dijo de Felipe Mora? Lo comparo un poquito con el Guaje, ¿no? El Guaje Villa, ¿no? ¿Con quién comparó a Gonzalo Jara? Esa calidad yo lo vi en Piqué. ¿A Lorenzetti con quién? Es Iniesta zurdo. ¿A Matías Rodríguez? Entre Dani Alves y él no sé con quién me quedo. Al Nico Guerra igual lo comparó con... Le pusimos Kun a Guerra. Sí, a Guerra. El Kun Guerra. Y a su nueva joya, Ángelo Arauz. Para mí tiene un parecido a Enzo Francescoli. Comparaciones que siempre causaron risa entre los hinchas incluso. Y a propósito de su ida al concierto de Ricardo Arjona, con esta canción relacionó a su plantel. Si te digo los 40, sería la señora de los 40, ¿no? Por la experiencia y juventud, decía Hoyos, otra cosa que siempre se resaltó fue su cercanía con Dios y la religión. Mire, y así reaccionó ante un temblor. Tranquilo. No estamos solos. Está Dios acá. Siempre vinculó casi todo su pasar en la U con lo religioso. A propósito, esto dijo el día en que la U jugó un Viernes Santo. Los invito a que todos los días sea Viernes Santo.
Un técnico que no va más en la U y que de seguro será recordado por ser el gran responsable de la peor derrota sufrida por un equipo chileno en la historia de la Copa Libertadores. Fíjense ustedes que a propósito de grandes goleadas, Hoyos protagonizó una en Bolivia. El Santos de Brasil le ganó por 8-0 al Bolívar cuando él era el técnico. Un antecedente para recordar en un momento complejo, pero nos vamos a remitir a las jornadas más bochornosas para el fútbol chileno. Las boletas de los equipos de casa. Y termina el partido. Cruzeiro 7, Universidad de Chile 0. Igualando la peor actuación internacional de su historia. Una humillación sorpresiva, un bochorno histórico, un nuevo capítulo en la tristemente célebre lista de goleadas que han avergonzado al fútbol chileno. Uno hace un silencio porque no sabe por dónde agarrarlo, sinceramente, a este resultado que es catastrófico. Sin excepciones, equipos grandes y chicos se han inscrito en este anti-ranking y a continuación recordamos algunos episodios emblemáticos. Año 1993, Colo-Colo enfrentaba a Cruzeiro por la ida de los octavos de final de la Supercopa, un duelo disputado en el Mineirao de Belo Horizonte y en que el cacique dirigido por Mirko Josic cayó por 6-1 ante su bestia azul. Yo creo que salimos demasiado presionados pensando en lo que puede hacer el rival. 7 de octubre de 1999, la U de César Bacha visitó a Flamengo en el Maracaná, en enfrentamiento válido por la sexta fecha del Grupo E de la extinta Copa Mercosur, una noche para el olvido, en que los azules sufrieron la peor derrota de su historia, 7-0, el mismo marcador que se repetiría 19 años más tarde, en un partido en que Romario fue la gran figura al anotar 4 goles. A veces en fútbol pasan esas cosas y nos pasa a nosotros lamentablemente. En el partido antes. 5 de abril del 2000 y esta vez la víctima del poderío de los clubes brasileños fue Cobreloa. El conjunto loíno perdió 6-0 ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte y cerró su participación en la Libertadores de aquel año en el último lugar del Grupo 8, mismo resultado que sufrió la U un año más tarde en el mismo torneo, el 10 de abril en Asunción en su visita a Cerro Porteño. Solo algunos de los resultados que han desprestigiado al fútbol nacional en el extranjero y que no distinguen época ni instituciones. La UCE, la Universidad de Concepción, Unión Española y Cobresal, por mencionar a algunos, también han caído de forma estrepitosa. ¿Y para qué hablar de la selección chilena? 4 de septiembre de 2005 y el equipo de Nelson Acosta viajó a Brasilia para enfrentar al poderoso scratch de Ronaldo, Adriano, Robinho y Kaká. La antepenúltima fecha del camino rumbo a Alemania 2006 fue un lapidario 5-0 que prácticamente selló la eliminación de Chile y que incluso motivó el comercial del Yogo Bonito. 2 años más tarde, el 7 de julio de 2007, los mismos rivales se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa América de Venezuela, un duelo que se disputó a horas de haberse destapado el escándalo del Puerto Ordazo y que resultó en un contundente 6-1 a favor de la verde amarela. Una selección de recuerdos amargos, vergonzosos y que sin lugar a dudas mancharon el honor del fútbol chileno en el ámbito internacional. Llegó a los 12 años al Barcelona. En 22 temporadas ha ganado 31 títulos. Andrés Iniesta, uno de los más grandes futbolistas de la historia del fútbol español, se despide después del término de este campeonato. Seguramente va a ganar la Liga. Y fíjense ustedes que no se retira del fútbol el gran fantasmita, el gran Iniesta, porque se va a China. Y el fútbol no es el principal motivo. Él tiene una productora de vinos, una viña muy importante en España, y los chinos le dijeron, sí, te traemos los vinos acá, te los importamos, pero tú vienes a jugar fútbol. Así que doble negocio. Va a ganar plata con los chinos en el fútbol y en el vino. Un emocionado Iniesta que ganó el campeonato mundial en Sudáfrica se está despidiendo del Barcelona. Escuchémoslo y veámoslo. Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Hace 22 años
Venimos en un coche. Hoy están aquí conmigo. Muchas gracias a todos. No es menor despedirse del club que te vio crecer. Miren este gol. El escorpión de Riley McGree del Newcastle Jets en el fútbol australiano. Se postula desde ahora a uno de los mejores goles del año junto a la chilena de Ronaldo. Este es más raro y más bello. Recordemos, ¿se acuerdan de Higuita cuando hizo el escorpión parecido a este en el estadio de Wembley frente a la selección inglesa? Pero ahora este gol lo hizo en los años 50 jugando por el Real Madrid. Me recuerdo ahora a Alfredo Di Stéfano. Parecido, mejor que Alfredo Di Stéfano, es uno de los más grandes de la historia del fútbol mundial. Este es Riley McGree, 19 años del fútbol australiano, provocando la locura en una imagen que se ha viralizado. Y la rapidez de la jugada. No, sí, muy bella jugada. En esta imagen se nota muy bien. Es un equipo, el Newcastle Jets, que por primera vez clasifica a la fase final del fútbol australiano. Bonita imagen, entonces, para cerrar este informe deportivo en día a día. Era para un me pongo de pie. No conocía... Sí, era para ponerse... ¿Sí o no? ¿Estás de pie? ¿Quién no conocía eso del escorpión? Así se le dice cuando lo hizo Higuita, el portero colombiano. Una imagen preciosa que como la persiste en los archivos. Ah, de ahí viene la cola del escorpión. Ya. Exactamente. Gracias por explicarme, chiquillo. Bueno. Cuando quiera, por favor. Gonzalo. Buen fin de semana, Pedro. Que Buenas noches, bien. Pedro. Vamos a estar aquí el fin de semana. Muy estupendo. Bien. Chao. Gracias. Bueno, seguimos con otras historias. El reggaetón fue el protagonista, pero indiscutido, y ahí está sonando, de la edición número 20 de los premios Billboard Latinos. Adivinen, Luis Fonsi arrasó con varios galardones. Jennifer López se robó la película con el estreno de su nuevo single, El Anillo. Las Vegas, más de 36 grados, luces, flashes y las celebridades latinas del momento auguraban una noche cargada de ritmo caliente. Edición número 20 de los premios Billboard Latino tuvo lo esperado: reggaetón, trap, sensuales bailes, una verdadera fiesta latina. Premio Artista del Año. ¡Ozuna! Gracias, gracias, gracias. Puerto Rico, República Dominicana. Jennifer López no se quedó atrás y presentó en sociedad su nuevo tema, El Anillo. Si sale de noche me asusta, si mapa conoce la ruta. El encandiló respetable de Las Vegas, luego encendió la web con el video oficial. Que así somos las de A más de un año de su estreno, Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee junto a Justin Bieber consiguió los premios más destacados: Hot Latin Song, Streaming, Airplay y Latin Pop. ¡Que viva la música latina! Muchas gracias, todavía recuerdo la experiencia en el estudio, dándole forma al tema, lo recuerdo como ayer. Gracias a Erika, Justin, saludos papá. Y no sería la única vez que Luis Fonsi subiera escena, el boricua lo hizo en 6 ocasiones más. Gracias a todos, gracias a todo el público. Quiero dedicarle este premio a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa. Artista Latin Pop del Año, dúo o grupo. Ciencio. Muchísimas gracias por siempre ese cariño, por todo ese apoyo que siempre nos muestran. Esta noche reciben el premio Trayectoria Artística 2018. Los queremos mucho en toda Latinoamérica, en España, en todos lados de Europa. Muchas gracias. ¿Qué más, Alex?
Bueno, queremos aprovechar a agradecer a nuestra compañía Warner, queremos agradecer a toda la gente en el personal, crew, management, todos los años que han trabajado con Maná. Y si la fiesta empezó con baile, ¿quién mejor que Daddy Yankee para cerrar la ceremonia? Natasha, Becky G y Bad Bunny también dijeron presente. El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó el cierre de la famosa isla de Boracay por 6 meses. Los turistas no podrán visitarla mientras sus playas se someten a un estricto plan de limpieza. Mire, llegó incluso a ejecutar un simulacro donde los efectivos policiales, como señal, dispararon a los falsos visitantes que no respetaron la orden. Policías antidisturbios filipinos desplegándose en la que era una de las paradisíacas playas de la isla de Boracay, repeliendo a manifestantes que se oponen a su cierre, decretado por la contaminación existente. Sí, claramente este es un simulacro que se hizo porque la decisión de cerrar es real, lo que podría generar disturbios de visitantes. Y aunque la secuencia puede provocar sonrisas, principalmente en quienes no conocen el país, por la burda puesta en escena que incluyó heridos, toma de rehenes y violentas contiendas, el ejercicio hay que tomarlo en serio. Porque quien lo ordenó es el gobierno, el que está encabezado por el implacable Rodrigo Duterte, el Trump filipino, el mandatario tristemente famoso por su brutal política antidrogas, la que permite matar sin consecuencias a quien se dedica al tráfico o a quien consuma, orden que al pie de la letra ha acatado por meses su llamada Brigada de la Muerte, efectivos gubernamentales que han acribillado a centenares de narcotraficantes y, según muchos también, a miles de inocentes. Por eso las sonrisas por estas actuaciones se terminaron apenas se produjo esta escena, porque aquí saben que la disidencia se acalla con balas, demostrado sin pudor con este simulacro. Nadie puede acercarse a la línea costera de Boracay. Tiene que ser a 3 kilómetros de la orilla y eso es en toda la isla. Esa es la orden y por eso nadie puede acercarse a las playas que por años fueron de las más visitadas del orbe por su increíble belleza, epicentro de festejos que le dieron tremenda popularidad, famosa por sus llamados bailarines de fuego, artistas locales que viven del turismo. Es malo porque los bailarines de fuego como yo dependemos de los turistas, así que si los turistas se van, perderíamos nuestro sustento. No sé cómo puedo hacer que mi hija sobreviva a esta situación cuando la isla se cierre. No importa, dijo Duterte, las playas a partir de este jueves se cierran por 6 meses porque la isla es una cloaca, aseguró, acusando a turistas de contaminar sus aguas y sectores aledaños indiscriminadamente, también a algunos hoteles que por esto como sanción serán demolidos. El presidente aseguró que por años bares y lugares de hospedaje vertieron aguas residuales directamente al mar y las consecuencias hoy se pagan. Por eso, brigadas de limpieza comenzaron su trabajo y los visitantes ya no pueden abordar el ferry que transporta a cientos de turistas a la isla. Así que espero que esto se convierta en una lección para el sector privado y gubernamental para proteger este frágil ecosistema. Todo vuelve dentro de 6 meses y todo vuelve a empezar. El lugar con suerte estará más limpio. Se estima que 17.000 puestos de trabajo están en peligro y por eso el gobierno ha destinado casi 40 millones de dólares para ayudar a quienes pierdan su fuente laboral. Insuficiente han dicho miles de habitantes de esta isla, que alberga alrededor de 40.000 personas y que solo en 2017 recibió a casi 2 millones de turistas que dejaron en Filipinas más de 1.000 millones de dólares. ¿Dónde viviremos? Esto es muy difícil para nosotros. Mi esposo ya no tendrá trabajo desde el 26 de abril. ¿Cómo nos alimentaremos? 6 meses de para descontaminar aguas, recolectar basura y limpiar humedales, lo que provocó respaldo y críticas. Una isla que literalmente fue tomada por efectivos gubernamentales, inédito e implacable plan de limpieza que consideró todos los escenarios, incluso los más extremos. Y es que en Filipinas todo se hace al estilo Duterte. Esto preguntamos hoy. ¿Vas tú o yo? ¿Vas tú o yo? ¿Es para ustedes, para yo? Vaya usted. Bueno, ya. Esto fue lo que preguntamos este viernes en nuestro fanpage. ¿Quién es el principal responsable de los últimos malos resultados de la Universidad de Chile? Al respecto, 27% cree que es el entrenador, 58% de los jugadores, 15% opina que es la dirigencia. Aún puede votar y dejar su comentario en 24horas.cl en Facebook. Y esta es información de importancia para los emprendedores del país.
Corfo lanzó su primera convocatoria para postular al Capital Semilla 2018, programa que entrega un subsidio de hasta 25 millones con el objetivo de poner en marcha negocios innovadores. Si quieren saber cómo postular, bueno, visiten nuestro sitio 24horas.cl y ahí van a encontrar todo el detalle del proceso. Llegamos al fin de las noticias. Sí, despedimos esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Muy buenas noches. Estamos viendo 24 Horas Central.